Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en el Congreso de Sexto Poder, Proyecto Gobierno, y vamos a platicar con José Luis Bravo. Él es consultor en gobierno y política con más de 14 años de experiencia en diferentes cursos, por supuesto, en esta materia de la política. Y aquí está mi compañera Gabriela Isa también. Y bueno, pues vamos a platicar sobre este Proyecto Gobierno. Ya terminaron las campañas, ya ahora son autoridades. ¿Qué piensas? ¿Qué evaluación hay al respecto? Bueno, es relativo, ¿no? Porque México tiene un calendario electoral donde se dan competencias en diversos estados. Este mismo año de 2013 tenemos 14 competencias, una de gobernador y 13 donde se van a reemplazar o a sustituir tanto alcaldías como congresos locales. Entonces es relativo. Vamos a pensar en términos federales, sí ya concluyeron las campañas. Se concretaron situaciones que ya se veían venir, había evidencias para considerar que Enrique Peña Nieto podía ser el ganador. Tal vez hubo novedades como la cuestión de los jóvenes, las redes, algunas cuestiones. Tal vez es sorprendente que no se haya desbarrancado tanto el PAN, porque normalmente cuando las competencias se perciben de dos, el tercero en disputa se cae para el voto útil, cosa que no se dio. Sin embargo, me parece que dentro de todo fue un proceso positivo para el país, porque no estamos hablando de violencia generalizada, de impugnaciones generalizadas, de narcotráfico infiltrado de manera generalizada. Ha habido cosas muy graves, como en Tamaulipas en su momento y en otros lugares, en Michoacán, etcétera. Pero en términos netamente electorales, creo que la elección de la elección es positiva para el país. ¿Y cómo ves el papel de la oposición? Porque con Calderón de repente vimos a un Andrés Manuel pues más rijoso, ¿no? Más agresivo, más violento. Hoy lo vemos en su papel con Peña, pero no mandando al demonio a las instituciones ni convirtiéndose en presidente legítimo. Sin embargo, bueno, pues continúa con sus movimientos, incluso hoy generando o regenerando uno nuevo. ¿Cómo es el papel de las oposiciones con este nuevo gobierno federal? Bueno, de inicio hay que entender que todo lo social se modifica, cambia. El río nunca es el mismo río, aunque el agua que lleva es otra. La gente no quiere violencia, no quiere desgaste, no quiere choque, quiere avanzar, de alguna forma, de la que sea. De inicio, eso ya lo entendió Andrés Manuel, entonces, bueno, busca construir una alternativa diferente, institucionalizar un movimiento social de oposición, pero también tiene que ver con el oficio político que demuestra Peña Nieto y su equipo, porque más allá de que si se equivoca con una letrita a la hora de leer, que si se puede equivocar al mencionar un nombre o puede tener esas son, yo diría, casi cosas hasta a propósito para distraer a los más beligerantes. ¿Crees que sea estrategia? Pues mira, que si no lo es, ya lo convirtieron en eso. Porque donde tendría uno que poner el acento es en 40,000 escuelas de tiempo completo, en iPads o computadoras para cientos de miles de chamacos, en el Pacto por México, en derechos humanos, en la actuación de la Marina y el Ejército en el combate contra el narcotráfico, en la cruzada contra el hambre, es decir, en Di Constanzo, ocupando una posición clave, es decir, Peña está comiéndole el mandado a la oposición, siendo más agresivo en algunos temas que la propia oposición lo había sido. Hay que recordar que incluso le decían que Elba Ester iba a ser su secretaria de Educación y vean dónde está la realidad en estos momentos. Murillo Karam, Videgaray, vamos, más allá de antipatías o afinidades, se tiene que reconocer el oficio político y ahí se está dando un cambio de fondo, sustantivo, que la gente percibe. Estos cuates parece que están llegando a gobernar y parece que saben cómo gobernar, ¿no? Entonces, por eso no puede haber una oposición beligerante o de choque o de negativa sistemática cuando están apoyando tus propias ideas y están dándote espacios, ¿no? O sea, están dándote cauce. No puedes tú lucir intransigente y negativo de forma permanente porque la gente lo juzga y lo castiga. Ahora, ¿qué nos espera, José Luis? ¿Qué nos espera con estas 14 elecciones que se van a llevar a cabo en este año en el país? ¿Qué es lo que se avecina desde tu punto de vista? Bueno, en principio estamos ya en la parte final de un periodo
muy difícil, digamos el parto de los montes, en el que los partidos están seleccionando a sus candidatos. Tenemos a dos oposiciones que están como en reconstrucción y todavía viviendo la cruda de qué es lo que ocurrió electoralmente apenas el año pasado. Y eso tiene que ver con Madero, la pugna con Felipe Calderón, muchos cuadros panistas, que se derrumba su padrón, etcétera, etcétera. Entonces, están divididos, no pudieron concretar su alianza en Veracruz, por ejemplo, también hay por una serie de impugnaciones. En el caso del PRD, también con la decisión de Morena, que muy bien señalabas, hay como confusión, somos cuates, somos los mismos, tú y yo, ¿para dónde me voy? ¿Con quién jalo? Entonces, hay mucha desorganización y hay una inercia, digamos, positiva del PRI. ¿Qué podemos esperar? Esperaríamos muchas victorias priistas, yo creo, digamos, como todavía la última etapa del efecto Peña. Y yo desearía que no haya grandes cuestiones de conflictividad postelectoral, ni electoral en términos de narcoviolencia. Desearía eso. Eso sería lo que tal vez pudiéramos esperar para, digamos, terminar de acabar la primera etapa del principio del gobierno de Peña, ¿no? De una nueva transición. En el caso Tabasco, ¿qué mensaje tienes tú del estado de Tabasco? Bueno, ya nos han dicho nuestros anteriores conferencistas que está muy calificado Tabasco, por supuesto, por ser muy político. ¿Tú qué piensas del estado de Tabasco? Pero aunque sea conflictivo, o se pudiera pensar que sea conflictivo, yo creo que es muy positivo que la gente tabasqueña se involucre en la política. Es una muestra de civilidad, de cultura, de interés, de preocupación por su lugar de origen. La política puede construir tejido social o puede dividir y confrontar y debilitar a la propia sociedad. Aquí hay un factor que es muy importante, el gobernador. Arturo Núñez no es una persona improvisada. Creo que tiene un muy alto oficio político, una gran experiencia. Fue de los primeros gobernadores, ganadores de oposición en de alguna forma reconocer el triunfo legítimo de Enrique Peña. Ya ha habido encuentros, acercamientos entre Presidencia de la República y Gobierno de Tabasco, incluso mucho antes que con gobiernos priistas, por cierto. Entonces, ¿qué podemos atisbar? Yo creo que a Tabasco le va a ir bien, va a tener una buena relación el Estado con la Federación. Me parece que hay un hombre con sensatez, con experiencia, y eso no quiere decir anular cada quien sus opiniones, para nada. O sea, no estamos haciendo promoción de que todos se vayan a la cargada, pero es positivo que haya una sociedad participativa con un equipo, un liderazgo entrenado, preparado, experimentado, que entiende que gobernar no es golpearse con la Federación, sino colaborar con la Federación. En ese sentido, yo creo que a Tabasco le va a ir bien en estos años y que va a haber espacio para que se sigan expresando todas las opiniones, todas las corrientes y fortaleciendo sus ideas, pero no con demagogia, sino con propuesta, porque la gente de aquí es más exigente que en muchos otros lugares del país. Estamos apenas en el primer año de gobierno de estas nuevas administraciones, ya te hablaba Dulce del proceso electoral, pero ¿qué ves en la intermedia? ¿Que se consolide el PRI, que siga creciendo o que también pueda ser una prueba de fuego para un calificativo a quienes en un momento dado puedan hacer las cosas mal? Las elecciones, entre otras cosas, tienen un carácter, digamos, de refrendo, de aval. Si lo hiciste bien, presidente, te voy a dar una bancada fuerte. Digamos que es un simplismo lo que acabo de decir, pero más o menos en parte así funciona. Esto está por verse porque vamos a tener muchas reformas que pueden ser impopulares para mucha gente y que ahí es donde normalmente a los presidentes, y eso ocurrió con los últimos presidentes, en su intermedia se derrumbó su bancada y se le volvió más difícil el margen de maniobra. Peña Nieto sabe que si quiere reformas energéticas, de telecomunicaciones, educativas, etcétera, las que ya se aprobaron y las que vienen en proceso, tiene que ser ahorita. Y que para lograrlo tiene que hacer alianza con los demás partidos para compartir flores y espinas, por así decirlo, porque si no se le va a dificultar el tránsito. Después de la intermedia ya no va a poderlo hacer porque tiene que preparar su propia sucesión. Claro. Ya no hay tiempo. Lo que se tiene que hacer es este año y el que viene, en términos de todo el andamiaje institucional, en términos de reformas, y que le dé tiempo de
cubrir la expectativa, reducir la violencia, reducir el hambre, echar a andar las reformas y que no lo castiguen en las urnas, porque si no, sí se le va a volver muy difícil el gobierno al presidente y la segunda mitad del sexenio va a ser muy complicada. Perfecto. José Luis, muchísimas gracias por nuevamente compartir con el público de Tabasco pues tus conocimientos y tu conferencia. ¿Qué le innovaste ahora que nos presentas? Bueno, el año pasado, en primera, muchas gracias a Jesús, a los organizadores, a ustedes por su presencia aquí, por darnos este espacio y esta forma de comunicarnos con toda la gente de Tabasco. Estamos muy contentos de venir, orgullosos y honrados de estar con ustedes. El año pasado hablamos más de campañas políticas. Este año estamos hablando la relación que tiene las campañas con el ejercicio de gobierno, que son cosas, digamos, forman parte de un proceso, pero no son lo mismo, no tienen nada que ver. Gobernar es mucho más difícil, no es un momento. Gobernar implica un conocimiento amplio, complejo, muchas materias, conciliar diversos intereses públicos, privados, tomar decisiones a veces impopulares, tener una visión de futuro. Tú, cuando haces una campaña, tienes un plazo para obtener una cantidad de votos mayor que tus adversarios. Aquí no estás obteniendo el voto todos los días o para tal fecha, pero necesitas que la gente gobierne contigo. No hay ya, me parece, en México, la posibilidad de que los gobiernos vayan completamente por su lado, robando en la corrupción, haciendo cosas impopulares y la gente olvidada. Cada vez la sociedad y la autoridad tienen que acercarse en sus intereses, en sus procesos, en sus decisiones, en el diseño, evaluación, seguimiento y ajuste de las políticas públicas, porque ya no hay margen. Este país ya no tiene margen para que la clase política se olvide de la ciudadanía y para que la ciudadanía no asuma su responsabilidad y se involucre. En ese sentido es que mi conferencia habla de la complejidad. No nada más basta con gobernar con los medios o gobernar con campañas. No, tiene que haber acciones, tiene que haber políticas públicas sensatas y tiene que haber incluso en ocasiones decisiones impopulares porque tienes una responsabilidad, tienes que administrar, tienes que resolver, no tienes que decirle, eres autoridad. Entonces, en ese sentido, creo que llega un momento en el que México debe, digamos, madurar. Ya pasó la alternancia, ya pasó la decepción por la democracia. ¿Ahora qué sigue? El retorno de una presidencia de los años 70, eso es impensable en todos los sentidos. Necesitamos gobiernos eficaces, eficientes, efectivos, modernos, con buena y excelente comunicación, pero también con calidad en la gestión de gobierno, y eso implica profesionalización, capacidad, comunicación, sinceridad, transparencia, corresponsabilidad, transversalidad y una serie de nuevos conceptos de la nueva agenda pública que tenemos que incorporar ciudadanos, autoridades y los que, digamos, trabajamos interactuando con gobierno, con políticos, digamos, hacerles ver la importancia de que hacerlo bien va a hacer que te vaya bien. Sí, si haces un buen gobierno, te irá bien como político. Ahora, digamos, está en tu conveniencia hacer las cosas cada vez mejor. Gracias, José Luis, nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias, Dulce Chávez. Continuamos Sexto Poder. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.